El inconsciente familiar. La obediencia y la lealtad como camino al sacrificio. En videos anteriores les compartía cómo el sistema externo nos hace una propuesta en la que el amor y la aceptación a nosotros mismos debe ser condicionado según los parámetros que nos proponen y que convenientemente nos invitan al consumo o a la sumisión ante sus perspectivas. También les explicaba cómo hemos naturalizado todas estas propuestas y las hemos utilizado como un camino de vida y como una guía para educar a los niños. Estas propuestas del exterior nos invitan a amarnos siempre y cuando estemos en la cima de los parámetros y que incluso en las religiones se utiliza este tipo de perspectivas que han deformado por completo la forma en la que entendemos el amor. También les compartía cómo en esta confusión se invita constantemente a que los niños dejen de amarse a sí mismos para cumplir los parámetros que sus padres sostienen, y que los niños en su amor y su obediencia utilizan lo que sus padres pueden darles para definirse a sí mismos y determinar aquello que merecen recibir del mundo. El exterior nos bombardea constantemente de perspectivas que nos hacen sentir miedo de nuestra humanidad y miedo de nuestra imperfección, incentivándonos constantemente a creer que no somos suficientes para esforzarnos por serlo, aun cuando todas sus perspectivas son un circo mal montado que hemos aceptado y se han transmitido de generación en generación. El exterior, además de sostener estas propuestas basadas en el miedo de ser quienes somos, romantiza a las familias. Incluso en la religión hay un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ante las perspectivas de sacrificio que se transmiten del sistema externo, esta creencia resulta muy peligrosa cuando alguna persona intenta rebelarse ante las enseñanzas de sus progenitores. Necesitamos renunciar a la romantización de las familias y a romantizar la figura materna y paterna, porque no es a ellos a quienes somos leales. Somos leales a las enseñanzas del sistema externo. Debemos dejar de aspirar a ser lo que nuestros padres deseaban que fuéramos, para simplemente ser nosotros mismos. Debemos entender que estamos enfrentándonos a tomar una decisión entre el respeto a nuestro sistema familiar o el respeto a nosotros mismos. Al sistema externo no le conviene que estemos satisfechos con quienes somos, con nuestra humanidad y con nuestra imperfección. No existen parámetros que determinen qué tan valiosos o merecedores podemos ser. No es nuestro trabajo resolver los juicios de los demás, ni siquiera los de nuestros padres. Al sistema externo no le importa que sus miembros se sacrifiquen por sus ideales. No le importa el cansancio, la frustración, el dolor, la impotencia que las personas deben sostener con tal de que estén en la cima de lo que se espera de ellas. ¿Qué creen que hacen los padres con los niños al usar esto de referencia? ¿Qué creen que hacen los hijos con tal de sostener en su ceguera los estándares enfermos de su sistema familiar? Sé que para muchas personas lo que tengo que decir es muy incómodo de escuchar, pero estamos tan entumidos, tan anestesiados, que no encuentro otra forma de mostrarles esto. Sin duda, los límites y la responsabilidad son cosas que se deben enseñar a los niños, pero desde el amor, desde el respeto y desde la validación de las necesidades, las emociones y el ritmo de los niños. Yo no soy la persona indicada para decirles cómo educarlos. Hay personas especializadas en esa área que les brindarán herramientas y perspectivas como base guía para educar de manera más sana a los niños. Ese no es mi trabajo. Mi ideal es concientizar a las personas sobre el impacto tan desastroso de haber tomado al sistema externo de referencia para usarlo como guía de vida y de educación a los niños. La falta de amor nos ha llevado muy lejos a nivel individual y a nivel social. Necesitamos parar, reflexionar, despertar y entender que debemos hacer las paces con la desobediencia en nombre del amor y el respeto hacia nosotros mismos. La conciencia origen no aspira a la perfección. La conciencia no comparte las perspectivas enfermas del sistema externo. El amor, el reconocimiento y aceptación a nosotros mismos no debe ser condicionado en ninguna de nuestras formas y en ninguna de nuestras circunstancias. Y sí, habrá parámetros más difíciles de limpiar en nuestra mente que otros.
Solo abriéndonos a amar, aceptar y respetar todo aquello que nos dijeron que no amáramos de nosotros mismos, nos conectará con aquellos que también tienen la habilidad de acoger con cariño nuestra humanidad. Pero debemos abrirnos a la idea de que tal vez los que se han equivocado son nuestros padres. Sin duda, han dado lo mejor, sobre todo en un mundo donde el sistema externo tiene tanto poder y tantas formas de llegar a nuestra mente. No aspiren a ser personas perfectas, ni padres perfectos. No aspiren a hacer de sus hijos niños perfectos. Dejemos de aspirar a ese sueño inexistente. Ámate en el fracaso, en el éxito, en el error, en el acierto, en la compañía, en la soledad, en la cima, en el fondo, en la tristeza, en la alegría, en el dolor, en el consuelo, en la independencia y en el recibir ayuda, en la salud, en la enfermedad, en tus luces, en tus sombras, en tu vulnerabilidad, en tu fortaleza, en las diferentes formas que toma tu cuerpo. Ámate cuando te amen y ámate cuando te odien. Y cuando no puedas amarte, acéptate. Estás intentando desarrollar una habilidad que miles de generaciones se han negado a intentar. Hemos sido habilitados de muchas maneras para no sentirnos suficientes ni cómodos simplemente siendo tal y como somos. Hemos sido habilitados para desconectarnos de nuestras necesidades con tal de ser lo que Dios espera que seamos, o lo que el sistema social espera que seamos, o lo que nuestros padres esperaban que fuéramos, y lo que nosotros somos y queremos ser, ¿en dónde queda? Nos han domesticado, hemos perdido nuestra capacidad para solo ser. Los parámetros de valor son una farsa, no existen formas correctas e incorrectas en las que debamos ser. Nos hemos estado destruyendo de forma abismal por nada. Les contaré una historia que llamó mucho mi atención y pensé que en este tema serviría bien de ejemplo. En China se pensaba que los diminutos pies de loto dorado, que se conseguían a través de quebrar los dedos y los arcos de las niñas al atarlos a la planta del pie con tela, eran el pasaporte a un mejor matrimonio y a una mejor forma de vida. Desde el punto de vista convencional, los pies vendados existían para complacer a los hombres. Se creía que ellos eran atraídos por los pies pequeños, explicó Laurel Bowsen, coautora del libro Pies vendados, manos jóvenes. Sin embargo, la investigación de Bowsen sugiere que esta costumbre ha sido ampliamente malinterpretada. Las niñas que tenían sus pies vendados no llevaban una vida de belleza ociosa, sino que más bien servían a un propósito económico crucial, especialmente en el campo, donde niñas pequeñas desde los 7 años tejían y trabajaban con sus manos. La práctica de vendar los pies persistió durante tanto tiempo porque tenía una razón económica evidente. Era una manera de asegurarse que las niñas y jóvenes permanecieran sentadas y ayudaran a fabricar productos como hilados, telas, esteras, zapatos y redes de pesca, de lo que dependían las familias para obtener ingresos. Y hasta a ellas se les dijo que estas labores les asegurarían más probabilidades de casarse. Pero eso solo era una distorsión de la historia. Es necesario conectar las manos y los pies. Las mujeres con pies vendados desempeñaron importantes trabajos manuales en casa dentro de las industrias artesanales. La imagen de ellas como trofeos sexuales ociosos era una seria distorsión de la historia, según Bowsen. De tal manera que la práctica de vendar los pies persistió porque aseguraba que las niñas jóvenes permanecieran sentadas y trabajaran en tareas aburridas y sedentarias por muchas horas cada día. Una situación que continuó y terminó solo cuando las telas manufacturadas y las importaciones extranjeras eliminaron el valor económico del trabajo manual. Uno de sus hallazgos fue que los pies vendados permanecieron por más tiempo en las zonas donde todavía había sentido económico en producir mercancías en casa como la tela. De ahí que esta tradición también haya comenzado a declinar solamente cuando estuvieron disponibles alternativas manufacturadas más baratas en esas regiones. Las niñas comenzaban las labores de hilado a mano entre los 6 y los 7 años, prácticamente la misma edad en que sus pies eran vendados. Las mujeres con las que hablaron los investigadores Bowsen y Gates
hicieron las conexiones entre los dos hechos. Mi madre me vendó los pies cuando tenía cerca de 10 años, y alrededor de esa edad comencé a producir algodón. Cada vez que ella ataba mis pies me dolían hasta sacarme lágrimas. Les narró a los investigadores una mujer que nació en 1933. Si quieren conocer la historia completa, les dejaré un link en un comentario de este video. El sistema externo ha ganado tal punto de poder sobre nuestra percepción de nosotros mismos que mueve una pieza y enseguida estamos tratando de alcanzar aquello que nos propone sin siquiera detenernos a pensar si eso es sano o adecuado para nosotros. Nos han acostumbrado a no cuestionar ni a ver nuestro valor de forma independiente a aquello que ellos quieren que veamos de nosotros y que curiosamente les beneficia. No había nada malo con los pies de esas niñas. Sus padres, en su ideal de convertir a sus hijas en individuos valiosos y dignos ante el sistema externo, se olvidaron de lo más importante: enseñarles que ya lo eran. No son las personas las que debían sacrificarse por los parámetros para darse valor. Son las personas desde su poder, desde su conocimiento de sí mismas, las que debían valorar si los parámetros externos eran lo suficientemente importantes para ser sostenidos. Es importante recordar que al rebelarnos ante el sistema familiar, no es a nuestra familia a quien le damos la espalda, sino a la abusiva influencia del sistema externo. Nuestros padres son libres de elegir sostener al sistema externo sobre sus hombros, pero no tenemos la responsabilidad de convertirnos en aquello que ante su perspectiva limitada nos haría valiosos. No hay nada que pueda ponerte o quitarte valor. No existe. Y no importa cuánto grite el sistema externo diciendo que no eres suficiente. Yo seguiré aquí para recordarles que ya son dignos de amor, que no tienen que hacer nada para ser valiosos. ¿Cuánta más vida deben sacrificar las personas para entender lo que se hacen a sí mismos? ¿Cuántos más niños serán sacrificados por ideales absurdos e innecesarios? ¿Cuánto más tiempo nos tomará recordar que siempre fuimos suficientes?